Esto es Reivindicando Derechos, un programa de CIMAC Radio donde tu voz es poder y eje de acción. Desde humanismo y legalidad, un espacio seguro y libre de estereotipos, donde víctimas, expertos y autoridades fijan posicionamientos para garantizar el acceso a la justicia de mujeres e infancias en nuestro país. Buenos días, bienvenidos a un nuevo programa más de Reivindicando Derechos. Yo soy Norma Bautista y me acompaña Mayra Carvente. Bienvenidas a todos. Pues hoy, May, vamos a estar platicando. Ya habíamos tocado este tema en un programa anterior, pero hoy queremos darle como otra mirada. Vamos a estar platicando sobre el daño a las madres a través de los hijos, y esto pues haciendo mención a la violencia vicaria. Y hoy tenemos a una invitada especial que precisamente nos va a aclarar algunas dudas, más allá de el programa pasado fue más como desde el lado jurídico, pero ahora queremos platicar con una víctima, pues que nos cuente qué tanto es esta cuestión de la violencia vicaria en nuestro país, ¿no? Y por qué tuvimos que hacer el reconocimiento. Entonces, ¿te parece si empezamos? Y todo el camino todo el camino que ella ha pasado y sus experiencias, que seguramente le va a servir de mucho a las personas que nos ven, que nos escuchan, porque pues ella ya puede darles algunos consejos de qué sí hacer y qué no hacer y a qué tienen derecho. Entonces, pues sí, adelante, iniciamos. Bueno, pues de entrada sería importante mencionarles que sabemos que todos estos temas de violencia contra la mujer sí son o se configuran en opresiones que históricamente las hemos vivido y que en muchos contextos quien ejerce esa violencia son las parejas. Pero también nos hemos dado cuenta que en ocasiones, pues cuando se quiere lastimar a la familia, ¿no? Se hace uso de alguna manera de los hijos para generar una afectación, y hoy día esto se materializa más cuando en esta violencia se hace uso de los hijos, principalmente menores de edad, a través de acciones de sus padres que incluso pueden llegarlos hasta cuestiones extremas como privarlos de la vida para generar una afectación hacia la madre. Sin embargo, por fortuna, como bien nos ha adelantado un poquito ahí May, pues hay un grupo de mujeres que en diferentes estados del país se han aglutinado pues para también visibilizar este tipo de violencia y obligar a las autoridades a que atienda, que reconozca la violencia vicaria, y que pues lo que se ha experimentado en este colectivo de mujeres es que se han quedado sin la custodia de sus hijos o han sido apartados de ellos, y esto se manifiesta como un tipo de violencia que pues avanza hasta límites insospechados, ¿no? Cuestiones ya más inclinadas a la crueldad, y que pues terminamos cosificando a los niños, ¿no? Deshumanizándolos y considerándolos como un instrumento para poder generar afectaciones hacia esas mujeres, y porque sabemos que a través de los hijos se les puede causar un gran dolor. Entonces van desde este tipo de violencia, va desde temas como amenazas hasta pues también poner en peligro a los niños en ciertos contextos, pero también dejar a las madres sin ninguna posibilidad de acción jurídica, ni económica, ni desde ninguna arista. Y pues estas mujeres son las que han empezado a alzar la voz para pues señalar que esto es un tipo de violencia machista que afecta a ellas en mayor medida, pero también afecta a sus seres queridos, y que además causa un impacto directo hacia los menores, y que bueno, pues hoy día tenemos esta figura de pues ya reconocida como un tipo de violencia, pero también configurada como un tipo penal, ¿no? Entonces lo que nos dice al menos esta parte de reconocer este tipo de violencia es que pues lo que estamos tratando de frenar son estas manifestaciones extremas de violencia en donde pues se ocupan a los niños para generar una afectación hacia las madres, y se hace uso de violencias pues bastante extremas y brutales, y que pues de alguna manera a veces no la nombramos porque consideramos que, bueno, el clásico de, pues, que su papá, ¿no? Pues sí, pero también su papá puede generar este tipo de comportamientos agresivos,
y en ocasiones pues las denuncias vienen de la mano de muchas otras acciones que antes se implementaron para poder garantizar esos derechos, pero pues que a veces eso no, pues no da cabida, ¿no? En este margen. Pero pues bueno, digo, en un término general sabemos que el que existe este reconocimiento, pues precisamente ha sido por estas mujeres que han estado empujando constantemente, algunas con muchos años de lucha, pero yo creo que digo, no soy mamá, o tú que eres mamá, May, pero estar, yo creo, un día sin tu hijo ha de ser como bastante complicado, ¿no? Sí, y además que como dices, no se trata de una violencia aislada, sino que este tipo de violencias, pues ya se empieza a visibilizar y pueden irse, pues agrupando mujeres y apoyando y siendo su red de apoyo, Ujú. en donde pues ya se pueden dar ahí, pues como decía, ¿no? Algunos consejos de qué hacer y qué no hacer, porque sí, el no estar con tu hijo y además sabiendo que tal vez está sufriendo algún tipo de violencia física, de que ya trae una violencia emocional, pues es complicado. Ujú. Pero sí quisiera ir un poco a la raíz de qué es la violencia vicaria y cómo se ejerce. Este término de violencia vicaria, pues dicen que lo acuñó, ¿no? Una psicóloga clínica, Sonia Vaccaro, hace casi una década, analizando un tipo de violencia que solía producirse con más intensidad tras la separación. El concepto vicario hace referencia a la sustitución de un individuo por otro en el ejercicio de una función. Entonces, cuando se aplica a la violencia, pues representa realizar una agresión sobre una persona en sustitución de otra, la cual es el principal objetivo, ¿no? Entonces, tal como la definen las psicólogas expertas en violencia de género, se trata de una violencia instrumental que consiste en utilizar a los hijos para hacer daño a la madre o la expareja. Pues se trata prácticamente, como ya lo decías, de deshumanizar a los hijos, de quitarles esta categoría de personas y ponerlos como en la categoría del objeto, ¿no? Eres la moneda de cambio. Entonces, de instrumento con el que pueden dañar a la madre en una violencia que causa un dolor extremo. Y bueno, el padre que usa a esos hijos como instrumento para hacer daño, sabe que ese dolor que le va a causar a la madre es mucho mayor que si la dañara a ella directamente. Entonces es un dolor que ella pues le va a hacer sentir culpa por no haber protegido a sus hijos, porque bueno, así somos las mamás, sentimos Ujú. culpa de todo lo que pasa en relación a nuestros hijos, pero bueno, sobre todo en el caso en donde ya hay asesinatos, que es pues una de las acciones más extremas de la violencia vicaria, ¿no? La violencia vicaria, pues digamos que es una escalada en un largo proceso de violencia de género que puede incluir, ya dijimos, violencia física, la económica, desde luego la psicológica, perdón, o de control, porque pues control aquí en este tipo de violencia es la palabra clave. La violencia vicaria se produce en momentos de separación, cuando el maltratador ve que pierde el control sobre su expareja y cuando esto ocurre, pues lo pierde todo y pues llega al castigo extremo, ¿no? Así de te voy a castigar, ¿cómo? Quitándote a los hijos, pero hay casos en donde llegan al extremo de asesinar a sus propios hijos para causarle pues un daño, obviamente, pues sin, sin palabras, ¿no? A las madres. Entonces, igual que no existe un perfil de víctima de violencia de género, tampoco existe un perfil de un maltratador, ¿no? Las expertas advierten que los que utilizan este tipo de violencia vicaria no son enfermos mentales, se trata de un machismo llevado al extremo. Son personas que en su trabajo o en su grupo de amigos podrían parecer totalmente normales, ¿no? Y la violencia solo la ejercen con relación a su pareja. Bueno, si fueran enfermos, agredirían a todo el mundo sin discriminar, Ujú. pero lo hacen solo con su pareja porque creen que tienen el poder de hacerlo y como ya dijimos, sienten que están perdiendo este control. Entonces, bueno, es una
es parte de esta cultura en la que nos hemos educado, en la que si tu mujer no hace lo que tú quieres, la puedes castigar. ¿Y cómo? Pues también a través de los hijos, porque el maltrato, pues es un castigo, una violencia correctiva, ¿no? Por así decirlo, hacia la mujer, para que se entere de dónde es su sitio, dónde tiene que estar. Uh-huh. Entonces, pues vemos que este tipo de violencia cada vez es más visible, porque el correctivo no es hacer daño porque sí, sino poner límites para que las mujeres no traspasen estos ámbitos de poder que se tiene uh-huh. dentro de esta ideología machista. Y pues bueno, es muy triste que a través de los hijos se busque hacer daño a las exparejas o a las madres, pero pues ha sido algo ya cada vez más notorio, ¿no? Y algo en donde las mujeres cada vez están alzando más la voz, se están organizando y pues bueno, en busca de ¿qué? De sus derechos. Entonces, uh-huh. hay una regulación jurídica, pero creo que esa ya la platicaremos. Sí, después del corte. Uh-huh. Dale, ¿te parece? Pues bueno, recuerden, estamos acá en Reivindicando Derechos a través de CIMAC Radio y estamos platicando del daño a las madres a través de sus hijos. Recuerden que nos pueden estar pues preguntando, haciendo consultas a través de las redes sociales de CIMAC, o si gustan, pues nos pueden marcar al número de cabina, que es el 55 35 08 47 61. 55 35 08 47 61. Vamos a una pequeña pausa comercial y regresamos. Volvemos. En CIMAC Radio queremos escucharte. Queremos escucharte. Queremos escucharte. Comunícate con nosotras al 5535 08 47 61. 5535 08 47 61. Y déjanos conocer tus opiniones sobre nuestra programación. CIMAC Radio, periodismo con perspectiva de género. Regresamos de esta pequeña pausa comercial. Estamos en Reivindicando Derechos a través de CIMAC Radio y estamos platicando sobre el daño a las madres a través de sus hijos, es decir, de la violencia vicaria. Y bueno, yo les voy a platicar un poquito de dónde está regulada pues esta figura jurídica. Bueno, de entrada tendríamos que decir, recuerden que hemos estado insistiendo durante estos programas, que hay diferentes obligaciones que tiene el Estado para con el derecho a una vida libre de violencia, que digamos ese es el núcleo, ¿no? O el derecho principal que vamos a proteger. Sin lugar a dudas, a partir de este reconocimiento del derecho, ¿no? Junto con otros derechos de las mujeres a partir del tema de pues generar la no discriminación, pues sabemos que se han tenido que cruzar diferentes formas de entendimiento y a este derecho a una vida libre de violencia se ha unido también otro más que tiene que ver con este derecho humano, pero sobre las infancias, ¿no? Y si bien es cierto, pues ya convenciones como la CEDAW han sentado pues las bases precisamente para visibilizar la violencia contra las mujeres, también la Convención Belém do Pará pues ha establecido estos, digamos, como pisos básicos mínimos que se deben de tener a partir del reconocimiento del derecho a una vida libre de violencia. Y ahí surgen las obligaciones, tanto en el ámbito público como en el ámbito privado, pues a partir de cómo se debe de garantizar este derecho. Y bueno, evidentemente ya eso a nivel internacional, pero dirán, bueno, ¿y eso qué tiene que ver, no? Pues bueno, justamente con esas obligaciones, el Estado mexicano de alguna manera tiene que hacerlo conducente en sede interna para tener su regulación que de alguna manera empate con esos estándares internacionales. Entonces, por ejemplo, en la Convención sobre los Derechos del Niño se han establecido que pues hay que atender el interés superior de la niñez y que pues en la medida de lo posible no separemos a sus padres a menos de que hubiera una orden judicial. Esto en el entendido de que pues la niña o el niño estuviera en peligro. Sin embargo, en nuestro país, en los últimos años,
en años recientes, este tema de la violencia vicaria, pues ha sido una de los principales clamores que se ha hecho, pues desde las agendas feministas, obviamente desde las propias víctimas, para pues incorporar una figura jurídica de protección que sería a través de esta Ley General de Acceso a una Vida Libre de Violencia o las leyes locales, y que pues a partir de ahí se establezcan los lineamientos que va a tener el Estado para con este derecho principal. Y bueno, hoy sí ya tenemos reconocida esta violencia vicaria al menos en 22 entidades federativas. Eso quiere decir que implicará una obligación para el Estado mexicano atender este tipo de fenómenos delictivos. Y bueno, esto lo logramos a través de un dictamen con proyecto de decreto que se aprobó en la Cámara de Diputados, esto por allá en marzo del 2023, y pues define a este tipo de violencia como la acción o la omisión cometida contra una mujer por la persona con la que tenga o haya tenido una relación de matrimonio, concubinato, relación de hecho, y que precisamente tenga la intención de causarle cualquier tipo de daño o sufrimiento, separarla de sus hijas e hijos y causar pues este desapego con el vínculo materno-filial, esto a través de la violencia. Por ejemplo, en el estado de Jalisco, la violencia vicaria pues ha pasado por diferentes debates legislativos, pero pues en junio del 2024 se logra hacer la aprobación de la ley local, bueno, las reformas más bien a la ley local y ya los ordenamientos del Código Penal y del Código Civil estatal, y así se introduce pues el término de violencia por interpósita persona, ¿no? Que de pronto ahí hay estos nombres que los legisladores le ponen a ciertas figuras delictivas, y acá se define la violencia por interpósita persona como cualquier acto u omisión que con el objeto de causar perjuicio o daño a las mujeres se dirige contra sus hijas o hijos, y pues bueno, lo que sí hemos podido evidenciar es que al menos esta modificación sí ha empezado a generar muchos debates en organizaciones tanto feministas como de defensoras de derechos humanos, porque señalan que cuando se sustituye el término de violencia vicaria por violencia por interpósita persona, pues de alguna manera estamos diluyendo un poquito la especificidad del problema y no somos tan directos en cuanto a quién deberíamos de generar las protecciones como idóneas, ¿no? Sin embargo, pues también sí es importante considerar que al menos desde el reconocimiento de la figura delictiva ya creo que es un paso importante. Por supuesto, la normativa sin lugar a dudas es perfectible y en su momento se podrán hacer los ajustes correspondientes, pero sí lo que necesitamos es que este reconocimiento de esta figura que hoy ya en algunos estados se configura delictivo, pero que sabemos que traspasa el derecho a una vida libre de violencia, pues es una forma de atacar de forma directa, tal cual, la protección, o más bien enfocarnos a la protección de mujeres y niños, y que pues necesitamos que todos de alguna manera en toda la República Mexicana pues tengamos este reconocimiento, porque el fenómeno se da, ¿no? O sea, una cosa es que lo reconozcas como Estado y otra muy diferente si lo tienes dentro de tu legislación. El problema es que mientras no lo tengamos, pues se generan más y más desprotecciones tanto para las madres como para sus hijos, ¿no? Sí, y es que estás de acuerdo, Norma, que estos casos seguramente ya existían desde hace muchísimo tiempo, con mayor razón antes, donde las mujeres no trabajaban, no tenían un ingreso propio, y los hombres de alguna manera decían, bueno, ¿te quieres ir? Déjame a los hijos. Entonces la mujer decía, bueno, me quedo. Y hoy en día que se empiecen a visibilizar, obviamente no da gusto, ¿no? Es lamentable escuchar este tipo de casos y de este tipo de abusos, porque también hay padres de los niños que tienen ciertos puestos de poder y que hace más difícil que las madres puedan recuperar a sus hijos. Pero bueno, quisiéramos platicarles algunos casos de violencia vicaria, algunos ejemplos que pues existen y que ejemplifican esta violencia vicaria en la peor de sus expresiones, ¿no? Hubo un caso muy sonado en España, que es uno de los más emblemáticos, fue el de José Bretón, quien amenazó a su expareja de nombre Ruth Ortiz, con un "te daré lo que más te duele",
¿no? Esa frase de en lo que más te duele. Poco después asesinó a sus 2 hijos y quemó sus cuerpos. Entonces, ¿hasta dónde llega este machismo o este odio en contra de la expareja que llegas a estos límites de ya no tener ¿cómo puede ser que a la mujer le duelan sus hijos y al hombre no? En estos casos es algo que yo no logro concebir, ¿no? Pero bueno, yo que soy mamá, que no ni siquiera me imagino, ¿no? Esta brutalidad. Hay otro caso de Ángela González Carreño, que ya había denunciado también amenazas de su expareja hacia su hija, y pues interpuso más de 50 denuncias para impedir las visitas no vigiladas entre padre e hija, y en una de ellas él la asesina. Que esto también es algo que por eso es importante visibilizarla y ver esta regulación jurídica, porque las mujeres pueden ir, denunciar, avisar, y no hacen nada, ¿no? Las autoridades no hacen nada si de su papá, ni modo que le vaya a hacer algo. Sí le hace algo, ¿no? Sí llegan a estos casos tan extremos. Y bueno, en México, uno de los casos más representativos es el de Dulce Mildred Sainz Torres, de 42 años. Es activista e integrante de la colectiva de Amorosas Madres contra la Violencia Vicaria. Y bueno, lleva 16 años ella luchando para poder recuperar a su hija y a su hijo. Y esto desde que el padre se los quitó a la edad de 6 y 2 años respectivamente. Cuenta que pues inició un vínculo afectivo con su expareja cuando él tenía 22 años y ella tenía 15. Entonces su relación de 12 años siempre estuvo marcada por la violencia física, pero mayoritariamente psicológica. Y pues es evidente, ¿no? Esta diferencia de edades, de poder, hace que esta desigualdad pues obviamente haya pues un modo de control sobre la pareja. Y pues Mildred relató que sufrió 2 intentos de feminicidio. Cuando decide separarse de su expareja, comienza a manipularla, a amenazarla, diciéndole que pues no tendría a dónde llevar a vivir a sus hijos y que no le daría pensión. Entonces, pensando que en su momento su condición económica no era buena y que ellos estarían mejor con el papá, toma la decisión de irse bajo la condición de que ella podría verlos cuando quisiera, y pues esto no ocurrió así, porque para que Mildred pudiera ver a sus hijos debía ser con la condición de tener relaciones sexuales con su expareja, y posteriormente cuando ella comenzó a hablar públicamente de su caso, pues él intensificó esta manipulación en la hija. Y pues bueno, ella ha declarado que la lucha a la que dedicó gran parte de sus días básicamente es por su hija, para que ella no esté con un hombre violentador y no sufra lo que ella pasó, ¿no? Entonces relata que las mujeres de la colectiva viven con ansiedad, depresión, insomnio, que es como estar muertas en vida. Ella dice, no sabemos si nuestros hijos comieron, si están enfermos, si durmieron bien. Es una situación que emocionalmente les duele mucho, ¿no? Entonces además narra que tuvieron compañeras que se suicidaron y otras 3 que fueron asesinadas. Entonces tenemos infinidad de ejemplos en diferentes países, no solo en México. Es un problema que existe hoy en día, que se empieza a acrecentar, y pues obviamente legislar al respecto es necesario. Pero bueno, las mujeres sufren un sinfín de enfermedades y de dolor, ¿no? Ante esta situación. Creo que ya tenemos que ir a un corte. Sí, justamente andamos sobre los tiempos. ¿Qué te parece si justo pues nos vamos a este pequeño corte para darle la bienvenida a nuestra invitada, y entonces sí ahí que nos explique algunas de las cuestiones que pues son interesantes en esta materia? ¿Te parece? Perfecto, vamos. Pues vamos a un pequeño pausa comercial, por favor. Estamos acá en Reivindicando Derechos a través de CIMAC Radio. Volvemos. En CIMAC Radio queremos escucharte. Queremos escucharte. Queremos escucharte. Comunícate con nosotras al 5535 0847 61. 5535 0847 61. Y déjanos conocer tus opiniones sobre nuestra programación. CIMAC Radio, periodismo con perspectiva de género.
Regresamos a este programa Reivindicando Derechos a través de CIMAC Radio. Estamos platicando sobre el daño a las madres a través de sus hijos, la violencia vicaria, y hoy tenemos una gran invitada. Está con nosotros Gabriela Pablo Saucedo, ella es periodista y defensora de derechos humanos y víctima de violencia vicaria. Es licenciada en Periodismo y Medios de Información por el Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, es maestra en Estudios de la Mujer por la Universidad Autónoma Metropolitana y trabajó como reportera en diversos medios de comunicación, aportando investigaciones periodísticas con perspectiva de género. Gabriela y sus hijos son víctimas de violencia vicaria desde hace más de 4 años que busca recuperar a su bebé Emilio Balam, quien fue apartado de ella cuando tenía solo 7 mesecitos de nacido. Es presidenta de la colectiva Madres Libertarias y actualmente asiste a madres que también buscan a sus hijos y viven violencia vicaria e institucional. Muchísimas gracias, Gabriela, por estar aquí hoy con nosotras. Un gusto enorme, Mayra, Norma, gracias por la invitación. Un saludo a ustedes y a todo su auditorio también. Gracias, bienvenida, Gaby. Sí, mi primera pregunta. En esto que hemos estado platicando, ¿nos podrías profundizar un poquito más cómo es que la violencia vicaria es violencia de género también? Claro. Mira, a mí me recuerda mucho la lucha que estamos emprendiendo las madres mexicanas, que es una lucha histórica por demás. A cuando hace 10 años, ¿no? Recordarán las compañeras cómo se luchó por tipificar el término feminicidio, ¿no? Y todo el debate que hubo alrededor de no, ¿por qué se necesita una palabra si a los hombres también los matan? Ahorita todavía estamos tratando, ¿no? de hacer que quede claro a la población por qué la violencia vicaria es una violencia de género, ¿no? Es una violencia machista, porque a las mujeres desde que somos niñas, ¿no? Nos socializan para ver la maternidad como un ideal de vida, ¿no? Nos dan un bebé, casi no vemos niños, ¿no? Jugando, o sea, a los niños se les dan otro tipo de carritos, ¿no? Entonces, desde que somos muy pequeñitas, se nos empieza a construir todo ese ideal de que algún día vamos a ser mamás. Y de entre eso está el ser la buena mujer, ¿no? ¿Qué pasa? Yo ahorita que las escuchaba a ustedes, literal me daba cuenta que la violencia vicaria es como la fantasía machista, ¿no? De ese novio tóxico, marido tóxico que te dice, tú sin mí no vas a hacer nada, ¿no? Ni para lo que te prepararon desde niña, ¿no? Te arrebata hasta lo más básico que se pudiera esperar, ¿no? En esta sociedad, cultura de género, que es ser una buena madre, una buena mujer, ¿no? Y desde ahí viene una escalada de violencia, ¿no? En la cual, pues, las madres, antes de tener ayuda, ¿no? Cuando nos roban a nuestros hijos, estamos siendo criminalizadas, estamos siendo perseguidas, en donde literal parece el mundo del revés. Entonces, a veces se confunde mucho este tema y me importa mucho ser muy clara, porque a veces viene gente y me dice, ay, es que yo conozco un hombre que también vive violencia vicaria. Y digo, ay, sí, oiga, y ese hombre también gestó 9 meses, un bebé, ¿cómo le fue en el parto? ¿No? Porque también aquí tenemos que incorporar esta parte de territorialidad, de la cual, por ejemplo, pues se analiza mucho en el feminismo, cómo el patriarcado viene a conquistar nuevamente el terreno, el territorio, ¿no? Nuevos territorios, y en este sentido, la territorialidad aquí forma parte de nuestros hijos, al ser carne de nuestra carne, o sea, son nuestras células, son nuestro segundo corazón. Entonces, cuando el agresor se siente acorralado y siente que ya la mujer está decidida, que ya no va a soportar más porque sabe que lo siguiente puede ser su vida, se va contra lo más vulnerable y lo más preciado, que son nuestros hijos, abusando, ¿no? De ese derecho, pues, de paternidad, ¿no? O sea, y haciendo un uso abusivo e indebido y por demás incorrecto, ¿no? Que a las autoridades, desafortunadamente, parece que no logran diferenciar, ¿no? Esto no se trata del derecho de, ay, es que no deja que el niño vea a su papá, ¿no? O sea, es importante entender que aunque parezcan las mismas cuestiones, no están basadas en las mismas causas estructurales y sociales. Oye, Gaby, y ahorita que nos decías de las autoridades como que no logran a veces identificar este tipo de violencia a primera vista, ¿cómo identificamos la violencia vicaria? ¿Tú cómo podrías decirnos qué cosas tiene que ver la autoridad o qué hace
qué se tiene que ver a simple vista para que sea una violencia vicaria? ¿O no es a simple vista? A mí me parece realmente que pues ahora sí se necesita como un ojo crítico, ¿no? Pero realmente pues es muy evidente, ¿no? O sea, los señores, por ejemplo, por lo general van a llegar a asumir un rol de salvadores, ¿no? O sea, en este sentido, por ejemplo, ¿qué autoridades van a poder discernir? Pues quienes tienen conocimientos, por ejemplo, en abuso psicopático, en abuso narcisista. Sin embargo, pues el problema es que realmente hay muchísima omisión, ¿no? O sea, sí la carga de trabajo, sí la omisión, sí la corrupción también, ¿no? O sea, se tiene que decir, ¿no? Desafortunadamente ha habido esa perversión del sistema que también es meramente también patriarcal, ¿no? No por nada se ponen a jugar, ¿no? Y a vender y a comercializar y a lucrar con los derechos de infancias, ¿no? Y de mujeres que estamos tratando de salir, ¿no? De una relación abusiva. Nuevamente, Mayra lo comentaba muy bien, la sanción, el castigo, ¿no? El patriarcado no nos la iba a poner fácil, ¿no? El romper el mandato de querer ser mujeres libres de violencia, ¿no? Y tratar de huir de ese pater de familia. Sin embargo, falta mucha sensibilidad, ¿no? En los juzgados realmente, por ejemplo, ellos lo ven como una conflictiva, como si estuviéramos en igualdad de situaciones, lo trivializan diciendo, los señores están peleando, ¿no? Cuando realmente, pues es como decir, como si le dijéramos a un chavito de secundaria que está viviendo bullying, que él se está peleando con su agresor, ¿no? O sea, no tienen esta perspectiva. Y desafortunadamente yo les tengo que decir, compañeras, cuando un juzgador o una persona tiene perspectiva de género, se nota. Y cuando no, también. Cuando alguien es machista, se nota. Y cuando no, también. Cuando hay empatía, se siente. Y cuando no, también. Y en eso radica, ¿no? El tema. ¿Qué pasa? Que a mí me parece que en los juzgados hay personas que dicen, ay, sí, ya tomé cierta capacitación. O simplemente con ponerse el moñito, ¿no? Pues creen que ya están y estarán en su proceso, tendrán su entendimiento. Sin embargo, pues sí están habiendo omisiones que realmente, como ya lo comentaron ustedes, a las madres y a las infancias nos está costando la vida, porque la violencia vicaria es la antesala del feminicidio. Entonces nos siguen pidiendo que hagamos acuerdos, que lleguemos a acuerdos con nuestros agresores. Casi nunca están dictando medidas, ¿no? Para proteger a las infancias, ¿no? De restricción de visitas o convivencias supervisadas. Entonces, pues literal ponen en peligro, porque hay algo muy importante que tú lo decías también, Mayra, no nos creen, ¿no? No nos creen, no escuchan a las madres, ¿no? Entonces, así cuando decimos banderas rojas, pues claro, hay que escuchar a las madres, hay que saber cuando un agresor está utilizando tácticas, ¿no? Truculentas, abusivas, ¿no? En las cuales pues está haciendo peticiones excesivas, abusivas, en las cuales las pruebas no empatan con sus exigencias, ¿no? En las cuales está pidiendo sanciones constantemente, que detengan a la madre, que la multa, que arrestos, ¿no? O sea, es el uso de las instituciones, ¿no? El quitarle la guardia y custodia cuando sabemos que pues luego hay agresores que bueno, no se juzga del mismo lado, ¿no? El otro día, fíjate, me decía una mamá, es que parece que el juez nada más me juzga a mí, ¿no? Porque mi agresor pues no presenta pruebas, no va nada, todo le dan. Pues así literal, ¿no? Entonces, pues mientras no haya esa verdadera purga, ¿no? De valores, ¿no? Y de conciencia, que se trata de la vida de madres y de infancias, y que pues el hecho de ser papá no te hace, o sea, ser agresor, un agresor no es un buen papá. No debería tener los mismos derechos que un papá que cumple, que protege, que da de comer, que se desvive por sus hijos por darles lo mejor. Y en eso se nota, porque como pues bien dices, las acciones se revelan, ¿no? En los acuerdos. Y justamente en relación a esto que platicas, ¿no? Y a veces se da una, pues terrible confusión, parte porque la información no fluye tan fácilmente, ¿no? Pero justamente con esto que refieres, que de pronto diga un papá, pero es que a mí no me deja ver a mis hijos, o sea, es que es lo mismo, o sea, sí no doy dinero, ¿no? Y sí, igual no lo voy a ver, pero pues cuando quiero, sí deberían de darme, o sea, eso es violencia vicaria, o sea,
Entendemos que en mayor medida está enfocado hacia las mujeres, pero ¿cómo de pronto les explicamos a estos compañeros que eso no es violencia vicaria? A mí me parece que debe de haber o sea, mucha más información, ¿no? Porque, pues esto viene, por ejemplo, de los viejos consejos de, ay, pues si no te da dinero, no dejes que vea al niño, ¿no? Y no, en realidad se están confundiendo los derechos. Las infancias tienen derecho a tener una pensión alimenticia, ¿no? Porque eso garantiza su calidad de vida, ¿no? Y otra cosa es el derecho a convivir con un progenitor. Son derechos diferentes, ¿no? O sea, y no se trata de, pues, pago por ver, ¿no? O sea, y de esta manera también yo creo que las mujeres debemos de entender que se tratan de derechos diferentes, ¿no? Hay, por ejemplo, mamás que luego me dicen, oye, es que no da la pensión y el juez no me la acuerda y yo me estoy muriendo de hambre y estoy pasando una violencia económica, pero sí me están insistiendo en que lleve al niño a Secofam, ¿no? Y a mí eso me implica gastos y no puedo. Y le digo, tienes que llevarlo. ¿Por qué? Porque son derechos diferentes y eso lo tienes que idealizar tú, o sea, lo tienes que separar tú. Desafortunadamente, pues claro, ¿no? Que uno repercute en el otro, pero a mí más bien me parece que se debe de lograr entender que son dos cosas distintas y es distinto también, ¿no? Cuando vemos un progenitor que está en una etapa en la cual, pues todavía por el duelo o por este tipo de agresividad, ¿no? Al separarse de esta relación, pues está en una actitud pues bélica y conflictiva, ¿no? En la cual va a generar daño, ¿no? Entonces no se debe de confundir la manipulación, ¿no? Con la violencia vicaria. ¿No? O sea, definitivamente son cosas distintas y no es sencillo, ¿no? Porque implica, pues ahora sí que romper un poco la ignorancia, ¿no? Y implica tener que adentrarse también en conocer cuáles son esos derechos de las infancias, ¿no? Gaby, en tu semblanza escuchaba que tú has sufrido de esta violencia. La has vivido, la has padecido y también has aprendido y te ha servido mucho para apoyar a otras mujeres. Pero en tu experiencia a lo largo de todo este tiempo, las subidas, bajadas, me imagino que has tenido muchas. En tu experiencia, ¿cuál ha sido la mayor barrera a la que te has enfrentado? Híjole, pues yo diría la justicia patriarcal, ¿no? La justicia patriarcal es lo peor. Es increíble, ¿no? La manera en la que el Estado, ¿no? Se presta para violentar a las madres, ¿no? Es definitivamente, es increíble cómo justamente decimos, vemos que nos dicen, vayan a denunciar, ¿no? Y vamos a denunciar y las denuncias falsas de los agresores sí avanzan y es más, en 3 meses tienen orden de aprehensión en contra de una mamá, ¿no? Y tú puedes tener todas las pruebas y llegar hasta la Suprema Corte y aún así pues no te van a pelar, ¿no? Porque no eres relevante, porque no tienes dinero, porque por lo que sea, ¿no? O sea, porque el mismo patriarcado pues hace que vivamos en esta injusticia, ¿no? El abrir los ojos y darnos cuenta que este mito que dice en México las leyes protegen a las mujeres es una mentira, ¿no? Y que realmente las leyes son letra muerta y en este sentido, compañeras, de nada va a servir que haya una ley vicaria si seguimos teniendo la misma mentalidad, ¿no? Para los operadores de justicia a la hora de hacer justicia y generar sentencias, porque entonces pues van a seguir siendo letra muerta, ¿no? Realmente después de tantos años, Mayra, yo hoy le digo a las mamás, tenemos que luchar siempre, defendernos con todo y más, porque tampoco te la puedes llevar con un bueno, medio me defiendo, ¿no? No, tienes que defenderte con todo porque de verdad en cualquier momento esta injusticia patriarcal te arrastra, te la voltean y terminas. Yo estuve incluso injustamente privada de mi libertad, ¿no? Obviamente por desigualdad procesal, por corrupción de mis agresores, por usar y manipular ese aparato, ¿no? Del sistema, pero yo a veces les digo a las mamás que están pasando por esto y están en un momento de crisis, si sientes horrible que estás ahorita sin tu hijo, se puede poner peor, ¿no? Siempre saber eso y con esa convicción saber que tenemos que ser muy fuertes para defendernos, porque esta es una tortura de muchos años, ¿no? Para muchas madres, infancias, desafortunadamente. Y ni siquiera hay algo jurídico que realmente nos proteja, ¿no? O sea, yo he visto casos en donde agresores vicarios perdieron la patria potestad, pero ellos tienen la custodia de los niños. O sea,
¿Cómo va? ¿Cómo? O sea, no, a veces pensamos me dicen las mamás, ¿cómo le hago para que pierda la patria potestad? Híjole, no, es que ni aún perdiendo la patria potestad vas a estar a salvo de tu agresor, ¿no? Y esto no te lo dicen la mayoría de los abogados, ¿no? Porque ellos pues te van a trazar estrategias para perder la patria potestad y aún así, ¿no? Puede que el mismo sistema te obligue a convivir y a coparentar con tu agresor o sea, hasta que tus hijos sean mayores de edad. Oye, Gaby, perdón, una pregunta nada más. Ahorita con lo que platicas, me parece que entonces el poder acceder a esta justicia también es un tema económico. O sea, hay mujeres que no tienen medios y pues habrá las instancias, habrá el apoyo, habrá algo que ellas puedan hacer, porque sí, todo lo que platicas, me parece que necesitas tener un buen abogado, una buena defensa o por lo menos una asesoría legal. Necesitamos, sí, definitivamente estar asesoradas. Digo, el gobierno pone a disposición las abogadas de las mujeres con quienes te puedes asesorar. Sin embargo, no pasa de ahí. Y desafortunadamente una asesoría, pues sí, nos brinda más o menos, nos da un panorama, ¿no? De qué hay que hacer. Pero es como, pues ir así, si tú necesitaras una cirugía y te dicen, pues ve a la farmacia del doctor Simi, pues ahí no te la van a hacer. Te van a decir qué medicamentos y qué vas a tener que pasar. No, 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 realmente las madres estamos en una indefensión muy, muy grande, muy fuerte, porque además nuestros litigios son sumamente complicados. Parte de la estrategia que tienen estos agresores es bombardearte, ¿no? De procedimientos. Yo he llegado a tener hasta 90 procesos abiertos, ¿no? O sea, ¿cómo atiendes a eso? Una mamá autónoma que apenas y tiene para comer, para sacar adelante a sus hijos, ¿no? Y lo logramos a veces con mucho trabajo y anteponiendo la violencia económica. ¿Cómo vas a tener dinero para amparos que son caros, ¿no? Para o sea, las periciales, ¿no? De los juzgados que son carísimas, ¿no? Y te dicen, bueno, si puedes pedir que te condecoren el pago, ¿no? Pero es un trámite que tarda 6 meses y tú estás desesperada porque lo que quieres es ver a tus hijos, ¿no? Entonces, no, realmente la violencia vicaria nos está hundiendo en una espiral de vulnerabilidad. Hay mamás que han terminado viviendo sin casa, ¿no? O sea, terminando en situación de calle. Hay mamás que de la desesperación se han quitado la vida y no tenemos hasta el momento esa ayuda. ¿No? Realmente con un abogado de oficio no la armas, o sea, no vas a salir adelante en este tipo de casos, ¿no? Quienes pues logramos salir con abogados realmente a veces comprometidos, muchas de nosotras también se agudizó nuestra precariedad porque tuvimos abogados que se vendieron, ¿no? Y es terrible, ¿no? Porque no hay tampoco una ética y un control, ¿no? También de parte de las autoridades para estas praxis de abogados, ¿no? Y a veces, pues, te puedo decir que son hasta los mismos despachos, ¿no? De abogados agresores que emplean las mismas estrategias de hostigar a las mamás, criminalizarnos, persuadir, o sea, y es por eso que yo siempre les digo, pues tenemos que estar unidas, ¿no? En los colectivos, por lo menos necesitamos la unidad, saber que si alguna mamá está en riesgo de prisión, pues que sepan que por la presión la vamos a sacar, ¿no? Pero realmente nos hace falta abogados, nos hace falta ese apoyo institucional y nos la vemos a la buena de Dios, ¿no? Es que justamente en eso que platicas, ya estamos cerquita a nuestro corte comercial para poderte plantear la pregunta, pero justo lo que tú planteas es cómo es el reflejo precisamente del odio hacia la mujer, ¿no? Porque no es nada más te odio y ya, sino cómo te odio a través de todas las instancias del Estado y me echan la mano para poder irme en contra tuya, ¿no? Y eso es lamentable porque, pues de pronto, aunque sabemos que es una obligación, pues qué tanto de la obligación del Estado se está llevando a cabo para poder garantizar este derecho, ¿no? Que sería como mi antesala a mi pregunta. Pero, si nos permites, vamos a hacer una pequeña pausa comercial. Estamos acá en Reivindicando Derechos a través de CIMAC Radio y estamos platicando
con Gabriela Pablo Saucedo sobre el tema del daño a las madres a través de sus hijos por la violencia vicaria. Entonces recuerden que nos pueden estar buscando a través de redes sociales, a través de las redes de CIMAC Radio, o nos pueden buscar pues a través de el número de cabina 55 35 08 47 61, 55 35 08 47 61. Vamos a una pequeña pausa comercial, volvemos. Regresamos de esta pequeña pausa comercial, estamos en Reivindicando Derechos, estamos platicando con Gabriela Pablo Saucedo y me gustaría preguntarte, decíamos que hay ciertas obligaciones que tiene el Estado para atender la violencia contra las mujeres o para garantizar el derecho a una vida libre de violencia, y eso implica no solamente tener ordenamientos jurídicos, sino instituciones. Ya tú no has podido documentar con la experiencia que has vivido que la legislación es letra muerta, ¿no? Pero al final hay autoridades que atienden. Hay un pacto patriarcal sin lugar a dudas, pero también se han estado haciendo esfuerzos, lo voy a dejar como esfuerzos, para sensibilizar y capacitar a servidores públicos. ¿Esto está funcionando poquito? Si le tuvieras que poner una calificación, ¿qué está fallando? Porque si una de las partes es que tengamos expertos que sepan del tema para poder dar esta justicia para todas y todos, me parece que lo que tú nos expones es que esto no está pasando, ¿no? Pues desafortunadamente es parte de como la queja tan grande que tenemos, ¿no? Pues de que todos los días se siguen robando bebés, siguen dándoles custodias a los agresores, sigue habiendo mamás encarceladas y de alguna manera pues muchas decimos, oigan, ¿de qué sirve? ¿No? ¿De qué sirve toda la lucha que hemos estado llevando? Digo, claro de qué sirve, ¿no? Sirve, ya tenemos una ley, pero pues no, ¿de qué sirve si sigue siendo letra muerta? ¿No? A mí me parece que debe de haber esfuerzos pues muy contundentes. Nosotras pues tenemos esperanza ahora quizás con este cambio, todavía es muy pronto para decir con el cambio de la reforma judicial, pero debe de haber sanciones a todos los operadores de justicia que estén de alguna manera por ignorancia, por corrupción, por lo que sea, operando desde esa misiva abusiva hacia las madres y a las infancias, ¿no? Esto ya no puede seguir pasando, no puede seguir siendo que ahora el juez parece el compadre de tu agresor, ¿no? Y bueno, casi que a nosotras terminamos pidiendo perdón, ¿no? Y esto lo vemos todos los días, en esta lógica patriarcal, ¿no? Se tiene que ir también pues deconstruyendo y al final yo creo que lo más importante, y lo estamos haciendo, es alzar la voz, es no callarnos, es seguir denunciando cómo el Estado favorece a los agresores y parece que tuvieran todos los derechos, y lo estamos haciendo no solo las madres de violencia vicaria, sino pues todas las víctimas de género de este sistema de justicia. Y en algún punto, pues algo debe de cambiar, ¿no? Se debe de refrescar esos perfiles, ¿no? También la manera, ¿no? En la que se imparte justicia, en la que se logra también una justicia restaurativa, ¿no? Para las víctimas, y también que sea, que garantice la no repetición, ¿no? Gaby, cuando ya estás sufriendo este tipo de violencia, ¿tú qué nos recomiendas hacer ante este caso de violencia? Ya nos dijiste, alzamos la voz, pero ¿cómo la alzo? A través de que de alguna manera también, ¿cómo la prevengo y cómo la combato? ¿No? Son como 3 etapas. ¿Cómo la prevengo? Cuando ya estoy en ella, ¿cómo la puedo denunciar? Y a la vez, ¿cómo la puedo combatir? Mira, hay algo que es muy importante saber, y es que no existe una vacuna que nos salve de vivir algo así, ¿no? Violencia de género, violencia vicaria, o sea, no existe algo. ¿Quiénes podemos vivir esto? Pues todas, ¿no? Todas hemos escuchado alguna vez que dicen, nunca sabes con quién estás hasta que te divorcias, ¿no? O sea, por algo existe también ese dicho, ¿no? Claro que hay banderas rojas, ¿no? Que empiezan a aparecer, pues ya cuando está la conflictiva, previo a la separación o cuando tú ya pediste el divorcio, ¿no? Esas banderas rojas no se pueden dejar pasar, y es importante, ¿no? A manera de prevención, pues siempre estar informada, ¿no? Tener una red de apoyo, ¿no?
la red de apoyo también, o sea, para una misma, ¿no? Cuando nos estamos separando, pero también si sabemos que tenemos familiares o amigas que se están separando, no dejarlas solas, ¿no? Y tratar pues de dar ese apoyo, porque es verdaderamente muy difícil salir de una relación abusiva, de maltrato, donde hay violencia familiar con infancias, ¿no? Todas estas amenazas, durante el programa dijeron varias: te voy a dar donde más te duela. A mí mi agresor me dijo: no te quiero ver con nadie y no te quiero dar pensión, ¿no? Este tipo de amenazas que son de control, ¿no? De control, sin mí no eres nadie. Todas estas, pues desde luego va ahí velado una amenaza, ¿no? Te voy a quitar a los niños. Es que, pues ellos mismos, ¿no? Anuncian qué es lo que van a hacer. Entonces, no lo tiren en saco roto, infórmense. Y lo primero que yo les voy a pedir a las mamás es que pidan la guarda y custodia. O sea, es lo primero. Muchos abogados te van a decir: no, que vámonos a hacer el convenio, que las convivencias, que lo primero que se tiene que pedir es la guarda y custodia. Hay juzgados en donde, por ejemplo, ya en el Estado de México tiene un juzgado buenísimo virtual para violencia de género. Aquí en la Ciudad de México también hay un juzgado para víctimas de violencia, y lo primero que se puede pedir como una medida de protección es que esté en la guarda y custodia, por lo menos provisional. Porque si te quitan a los niños y no tienes esa guarda y custodia, aunque ya existe la ley vicaria y no debería de pasar eso, se vuelve muy difícil, ¿no? Se vuelve muy difícil que haya consecuencias para esos señores sustractores, ¿no? Y realmente, pues pensemos que la sustracción, se le dice sustracción, pero es un secuestro de nuestros hijos, ¿no? O sea, de un momento a otro te incomunican de tus hijos, no sabes nada, no sabes cuándo vas a volver a saber de ellos, y viene una situación muy, muy compleja. Y el tema con las madres, pues no es nada más el no nos dejan ver a nuestros hijos, es que estamos viviendo paralelamente pues sí, dificultades muy grandes de vivienda, de cómo nos mantenemos, de seguridad, ¿no? También nos empieza a violentar a veces el entorno cercano, la familia del agresor. Entonces, por eso es muy importante que estén unidas y que se acerquen también a los colectivos o a las instancias como las lunas, que orientan sobre a dónde ir, ¿no? Porque también a veces muchas vivimos la violencia de un día a otro y no tienes idea ni de a dónde irte a parar, ¿no? O sea, si hoy, por ejemplo, todas tuviéramos cólicos menstruales, sabemos qué tomarnos, pero no sabemos, nuestra educación, ¿no? En cuanto a salud jurídica, ¿no? Pues no está de la misma manera, ¿no? Si me pasó algo ahorita, ¿a dónde voy? ¿A dónde acudo? ¿Qué es lo que debe proceder? ¿Qué debe de hacer la autoridad por mí? ¿No? Y en ese sentido, que las informen también sobre las medidas de protección que pueden estar teniendo, ¿no? Y bueno, sobre todo tener redes de apoyo, porque de verdad que las van a necesitar. Y ya, pues, nuestra última pregunta, se nos está acabando el tiempo y pues te tenemos que aprovechar, ¿no? Pero, ¿cuál sería el mensaje que tú le podrías dejar a víctimas de esta violencia, mujeres, y qué mensaje le podrías dar a los niños si es que nos estuvieran escuchando? Este mensaje va muy relacionado a algo que he notado en estos días en acompañamientos a víctimas. Muchos están tratando de entender por qué. ¿Por qué? ¿Qué hice mal? O sea, y desde la culpa. Y lo primero que les tengo que decir, mami y esos bebés, es que la culpa no es de ustedes. Ustedes no hicieron nada malo, es el agresor que está reaccionando a perder el control, ¿no? O sea, y es todo este sistema y todo lo que llevamos tanto tiempo platicando. Hay muchas mamás que desde luego, o sea, hondan y profundizan y se les va la vida en pensar por qué, ¿no? Y esto es como, pues, si nos muerde una serpiente, pues, o sea, nos mordió, ¿por qué? Porque, o sea, porque es su naturaleza, porque es lo que hace, porque no sabe hacer otra cosa, no sabe otra forma. Lo mismo pasa con los agresores. No tenemos por qué estar pensando tanto porque, pues que sepan que también acá afuera, que no son las únicas personas viviendo esto, ¿no? Muchas infancias se sienten que son los únicos, y las mujeres también, que traten de agruparse con otras mujeres que estamos viviendo lo mismo para que no se sientan también solas. Y pues sobre todo yo les diría que luchen porque el amor de las mamás y de las infancias y de sus crías es lo más poderoso que hay en el planeta.
Sin el amor de las madres a sus hijos no existiría la vida, y desde ese lado tenemos que confiar en la fortaleza, ¿no? Del amor que tenemos por nuestros hijos, porque es el amor de la vida misma que nos sostiene, ¿no? Y pues estar juntas, unidas, porque esperamos, ¿no? Que en algún momento pues seamos las últimas generaciones que vivimos esto, que esto no lo puedan vivir nuestras hijas, nuestros nietos, que ya no lo puedan vivir más adelante, ¿no? Que se diga un no rotundo a la violencia vicaria y sea un pacto por proteger a las madres y a las infancias. Pues muchísimas gracias por tus palabras. Me parece que, como ya lo habíamos platicado, ya habíamos tenido un programa de esta naturaleza, pero había sido más jurídico, ¿no? Y entonces ahora lo queríamos dejar más visible de cómo genera un impacto en muchos sentidos. Y pues te damos las gracias. Seguimos tu lucha con mucha atención, porque evidentemente lo que necesitamos son estos logros que visibilicen que el Estado está haciendo algo mal y que los agresores necesitan tener una responsabilidad frente a lo que hacen. Y pues bueno, también esta parte de, se me hace a veces como si muy extremo, ¿no? Que esta violencia se vaya hacia personas que en algún momento decidieron formar una vida y te lleves entre las patitas, ¿no? Ajá, a pequeñitos que nada tienen que ver, ¿no? Pero de verdad te agradecemos mucho por pues aclararnos muchas de estas dudas que teníamos, y no sé si hay algo último que no te hayamos preguntado, pero que consideres que es importante mencionarlo, es el momento. Ay, pues yo agradecerles muchísimo, ¿no? Por todo el espacio y por también la evangelización, ¿no? Decimos, de la violencia vicaria, porque pues no es una violencia nueva, ¿no? Esta es una herida muy grande que está dentro de las familias. Conforme vamos viendo, vamos analizando que también en general en la sociedad hay muchas generaciones que vienen cargando esta herida, ¿no? Yo lo único que creo que es importante destacar también desde ese sentido es que no es un tema de pareja. Necesitamos, ¿no? Dejar de ser cómplices, ¿no? También, si sabemos de que tenemos un amigo que está, pero yo no me meto porque allá la mujer, no, esta es violencia de género y es como pues ser copartícipe, ¿no? De algo así. Necesitamos de todos, ¿no? Y ahora sí, de esta complicidad para romper el pacto por el bienestar y el corazón también de las madres y de las infancias. Súper, pues May, lo último para este programa y cerrar. Agradecerle mucho a Gaby. Gracias, Gaby, por estar con nosotras, por compartir, por guiarnos, ¿no? También a nosotras que en esto no teníamos como mucha, pues un caso, ¿no? Tan concreto como el que nos acabas de platicar. Y pues también, lamentablemente, es como dices, esto es un tema del machismo, del patriarcado, que no sé si algún día nosotras logremos ver el cambio, pero ojalá que en las generaciones que siguen lo logren, y pues a trabajar para buscar ese pequeño cambio, ¿no? Gracias, Gaby. Gracias, compañeras, gracias infinitas. Pues esto fue pues a nuestro radio escuchas, reivindicando derechos a través de CIMAC Radio. Estuvimos platicando sobre el daño a las madres a través de sus hijos, es decir, la violencia vicaria, y nos acompañó Gabriela Pablo Saucedo. No nos queda más que despedirnos. Cuídense mucho, por favor, y nos vemos la siguiente semana. Bye, bye. Gracias. Bye. Bye. Esto es Reivindicando Derechos, un programa de CIMAC Radio donde tu voz es poder y eje de acción. Desde Humanismo y Legalidad, un espacio seguro y libre de estereotipos, donde víctimas, expertos y autoridades fijan posicionamientos para garantizar el acceso a la justicia de mujeres e infancias en nuestro país.